Otros temas porque la gota, digamos, que rebalsa el vaso, tiene que ver con otra fuga. Ahora en el ex-Comcar, dos reclusos que a través de un boquete logran fugarse días después de lo que fue esa gran fuga de Cárcel Central, ¿verdad? 2 días después, para ser más exacta, que Rocco Moravito y otros 3 presos se fugaran de la ex Cárcel Central. Ahora estos 2 reclusos que estamos viendo en pantalla se escaparon en la madrugada de este miércoles de la Unidad 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación, el ex-Comcar, según ya está absolutamente confirmado. Y bueno, como esta situación realmente ya hasta da como para... No solo preocuparse, sino inquietarse verdaderamente. Tenemos en el móvil a Álvaro Garcé, que fue comisionado parlamentario para cárceles y que nos va a dar su visión de esta situación que resulta, bueno, un tanto, además, insólita, ¿no? De que ocurra prácticamente con tan pocos días de diferencia. Adelante, Jime, que estás con Garcé en el móvil. Te escuchamos. Muchas gracias, Sole. Sí, como bien decías, a 2 días de la fuga de Moravito, este mafioso italiano del que estuvimos cubriendo esta semana, vamos a recibir la mirada entonces de Álvaro Garcé. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué está pasando y cuál es la situación de las cárceles al momento? Buen día. Yo no tengo ninguna duda que esta continuidad de fugas está revelando un fenómeno que hemos denunciado repetidamente en los últimos años, y es la pérdida del control desde el punto de vista de la seguridad en las cárceles. Los homicidios también constituyen un indicador de esa misma pérdida del control. Son 2 episodios distintos, tienen sus características diferenciadas, pero que revelan esa crisis de seguridad. En el caso de los 4 reclusos que se fugan de la cárcel central, evidentemente hay allí un episodio de corrupción, no hay ninguna duda, solo habrá que determinar quiénes, en qué medida y cómo participaron como cómplices o coautores de esa fuga. En el caso de Comcar, yo diría que se relaciona con una debilidad estructural del aparato de la seguridad penitenciaria allí. Sabemos que hay módulos donde hay 3, 4, 5 policías de pronto para custodiar poblaciones de 600, 700 internos, lo cual es absolutamente imposible. El planteo de la posibilidad de traer la Guardia Republicana a algunos módulos, por ejemplo, en la cárcel, en la ex-Comcar, ¿te parece que es válido? Me parece que es una medida extrema de urgencia que se toma tardíamente, que además se pudo y se debió haber evitado. Nosotros venimos planteando, por lo menos desde 2016, la crisis de lo que es la seguridad penitenciaria, que se produce como resultado de un cúmulo de omisiones, porque durante mucho tiempo no se proveyeron las vacantes que se generaban, y entonces eso va deteriorando la relación numérica entre policías, es decir, funcionarios de custodia, y población privada de libertad. Era evidente que en algún momento la crisis iba a estallar. Esto se debió prever y se debió resolver a tiempo. Ahora se toma una medida de carácter extremo. En todo caso, la intervención de la Republicana debería ser para situaciones de emergencia, pero no como un factor de gestión permanente. Todo lo que son las normas internacionales en materia penitenciaria, las normas de Naciones Unidas, la propia ley penitenciaria nacional, exige la existencia de un cuerpo penitenciario de seguridad especializado, es decir, que tenga su formación, su carrera, que esté preparada específicamente para la función penitenciaria. Y notoriamente la Republicana no lo está, porque es un grupo especial que está básicamente enfocado en la intervención en situaciones de crisis, por ejemplo, de necesidad de reprimir el delito. Y aquí la función penitenciaria, en lo que atañe a la seguridad, es completamente distinta. Es decir, se pone a la Republicana a cumplir ese papel en defecto o en razón de la inexistencia o debilidad de ese aparato de seguridad penitenciaria. Evidentemente hay que ir hacia otra cosa. Hay que fortalecer todo el sistema carcelario, si no, no se va a mejorar la seguridad pública. Y dentro de la mejora del sistema penitenciario es indispensable atender debidamente la seguridad. La seguridad para poder hacer lo que es necesario hacer dentro de las cárceles. Programas de educación, de salud, de trabajo. Bien, abrimos entonces la conversación con el panel, con la mesa que está allí desde piso y escuchamos sus consultas. Gracias, Jimé. Garcé, ¿qué tal? Buenos días, Soledad le habla. Le quería preguntar también ahora, volviendo al caso de los prófugos de Cárcel Central, ¿verdad? La serie de irregularidades que nos fuimos enterando después con el paso de los días, ¿no? Por ejemplo, esto de que las cámaras de la cárcel central fueran retiradas el día anterior a la fuga, es decir, todos los detalles y pormenores de cómo se dio esta situación y donde hay
mucha preocupación por lo que puede estar ocurriendo dentro del funcionamiento mismo de la cárcel y en todo caso, bueno, corrupción y demás, ¿no? Hasta el momento, ¿cómo cree usted que se está manejando la situación de este caso en particular, de esta fuga tan importante? ¿Y qué pasa con esta serie de irregularidades? ¿Qué reflexión le merecen? Bueno, la gravedad es manifiesta. Desde el primer momento vimos que esto era un episodio gravísimo que afecta a la imagen del país a nivel internacional. Finalmente eso ocurrió. Simplemente tengamos en cuenta el pedido de explicaciones que está haciendo Italia en este momento, pero la noticia ha trascendido en todo el mundo. Las primeras reacciones a mí me sorprendieron. Por un lado, el director de cárceles renuncia, en realidad tendría que haber sido destituido. Ahí hay evidentemente una falta de reacción por parte del Ministerio del Interior. Y lo más curioso es que el Ministerio del Interior no ha dicho nada. No, yo no he escuchado ni al ministro, ni al subsecretario, nadie que haya ni siquiera mencionado algo de autocrítica frente a un cúmulo de irregularidades que saltan a primera vista. Entonces, aquí hay que tomar conciencia que es un hecho gravísimo que daña la imagen institucional del país y que va mucho más allá de un episodio de tipo doméstico. Garcés, Nicolás Núñez lo saluda, muy buen día. ¿Usted conoce el funcionamiento carcelario? Ha estado años desempeñándose como comisionado. Y le quiero hacer una pregunta que en realidad nos hacemos todos los ciudadanos y que usted tiene experiencia como para poder contestarlo, por lo menos para poder aventurar una hipótesis. ¿Puede ser casualidad que se fuguen 4 presos y que después, pocas horas después, se fuguen 2 más del Comcar, o tiene que haber algo más? El fiscal Díaz, por ejemplo, habló de indicios claros de corrupción. No, en principio, yo diría que los indicios de corrupción son clarísimos en el caso de la fuga de Cárcel Central, y lo decía a la pregunta de Jimena, es decir, ahí no hay ninguna duda. En el otro caso, la justicia tendrá que investigar a fondo y determinar si es un tema de corrupción o simplemente de incapacidad para mantener el control de poblaciones que son muy grandes, porque los módulos del CONCAR están con sobrepoblación y la cantidad de funcionarios que están destinados a la custodia es ínfima. Pero Fíjense puede ser que, casualidad entonces. desde el punto de vista Sí. Lo que no es casualidad es que estos hechos ocurran. De repente puede ser casualidad la sucesión en un lapso tan corto, pero no es una casualidad que ocurran, sino en todo caso es una expresión sintomática de una crisis de seguridad dentro de las cárceles. Y no me extraña, del mismo modo que tampoco me sorprende la cantidad de homicidios y de hechos de violencia que se producen en el sistema carcelario, porque ha habido una especie de implosión. Yo se los decía la otra vez cuando fui a verlos en el programa. Hay una implosión del sistema de seguridad penitenciaria que se abandonó, lo dejaron venir abajo, y entonces las consecuencias después son, yo diría, forzosas. Homicidios, fugas, todo lo que es la violencia en la convivencia, que de repente no nos enteramos, salvo cuando se viralizan imágenes de esas guerras tribales que hay en el patio. Pero insisto que lo peor no es eso, lo peor es lo que no se ve, y es lo que sucede todos los días, todas las noches en las cárceles, ¿no? Buenos días, Garcés. Este tipo de episodios son, en todo caso... Buen ¿Qué día. tal? Leonardo Borges le habla. Le voy a hacer una preguntita con respecto a cuál puede ser... Sí, Leonardo, ¿qué tal? ¿Cuál puede ser de alguna manera la solución a todo esto? Manini Ríos ha planteado la idea de crear una cárcel de máxima seguridad vigilada por militares, pero además bajo la órbita del Ministerio de Defensa. ¿Usted cree que esta puede ser la solución? No, sinceramente no. La necesidad de una cárcel de alta seguridad fue planteada en el año 2006, cuando era comisionado parlamentario, como una recomendación al Ministerio del Interior. 2006, han pasado 13 años. En aquel momento imaginábamos una cárcel de seguridad para alrededor de 60 o 70 personas. Actualmente esa necesidad se ha duplicado y, por ejemplo, en el programa de gobierno del precandidato Luis Lacalle Pou, precisamente está contemplada la construcción de una cárcel de alta seguridad para por lo menos 150 personas. El tema, eso no hay ninguna duda, porque Uruguay no tiene una cárcel de seguridad como para recluir este tipo de personas que son de peligrosidad, que además que tienen una disposición de poder económico que evidentemente aumenta la vulnerabilidad y la posibilidad de fuga. No existe en Uruguay una cárcel con estándares internacionales de seguridad. Bueno, eso sin duda hay que preverlo y hay que construirla. El tema es quién debe gestionarla. Yo no tengo ninguna duda
que la participación de efectivos del Ministerio de Defensa, más allá del Ejército, es decir, Ministerio de Defensa en general, es muy útil en lo que es la custodia externa, pero que de ninguna manera hay que involucrar a los militares en la gestión interna del sistema penitenciario. Lo hemos dicho claramente porque eso está fuera de lo que es el modelo de Naciones Unidas, las normas internacionales que prevén, como lo dije e insisto, que la seguridad sea gestionada por un cuerpo especializado en materia penitenciaria y no por militares. Álvaro Garcé, muchísimas gracias por este móvil y gracias a Jime también, con quien retomaremos más adelante el contacto esta mañana. Con mucho gusto. Muy bien. Bueno, y a propósito de estos dos fugados del Excomcar que ocurrió en la madrugada del miércoles, uno de ellos, bueno, estaba allí por rapiña cometida en Colonia, pero también procesado por autoevasión, por hurto en Mercedes, en Soriano, que es Rivarola, el que estamos viendo en pantalla, porque esto, bueno, ahora están, digamos que no se sabe dónde. Y La Rosa estaba preso por rapiña y homicidio ocurrido en Montevideo, también estaba siendo procesado por un intento de asesinato. Según lo que me cuentan, en el portón había un solo policía. García hace referencia al tema de la cantidad de funcionarios. Por el portón que se vaden había un solo policía. Que imagino en algún momento, no sé, tendrá ganas de ir al no sé. Digo, pero si hay un solo policía, la custodia queda. Y se evadieron por el portón donde no está la Guardia Republicana. En el otro portón está la Guardia Republicana. En fin. Bueno, hay otros detalles que ya iremos en su momento también volviendo a repasar, porque en su momento también Morabito iba a ser trasladado, Sí. Justamente iba a ser trasladado al Excomcar. La propia directora, ¿no?, de Cárcel Central, Mari González, le pidió a la Llera, y esto en una nota que le envía en el mes de mayo al director nacional de policía, que trasladara a Morabito, ¿no?, a la sede de la Guardia Republicana. La respuesta fue que no, que era inviable, y obviamente ellos sabrán, ¿no?, argumentando que ahí estaba el vecino de Morabito en Punta del Este, ¿no?, que estamos hablando de Que no es Gerardo cualquier González vecino. que no es cualquier vecino, Gerardo González Valencia, integrante de la banda de los Queenies, tal vez el cártel de la droga más poderoso, inclusive más poderoso que el de Sinaloa en México. Allí se encuentra y obviamente la Llera argumentaba que poner a estas dos personas en el mismo lugar, en el mismo recinto, de alguna manera podía llegar a ser todavía un poco más complicado. Aumentaba el riesgo de seguridad, según la Llera, que en ese momento se niega a ese traslado de Morabito de Cárcel Central, donde ya habían manifestado que realmente no estaban dadas las condiciones de seguridad para tener un preso de su calibre. El jefe de los Queenies está en la Guardia Republicana, entre otras cosas porque eso trascendió. El Ministerio del Interior recibió información acerca de que había una especie de comando preparado para rescatarlo de la cárcel y llevárselo.